en la parte de lo que es derecho aduanero, a conceptualizar e identificar lo que son los ilícitos, ¿no? Entonces, de forma muy, muy sencilla, el ilícito tributario, en forma genérica, sería cualquier infracción o transgresión a la ley tributaria, ¿no? Que obviamente debe estar castigada con una pena o sanción. O sea, si yo transgredo y la ley tributaria me establece una sanción a esa conducta de haber transgredido, yo debo ser sujeto a una pena o una sanción, ¿no? Ese es en realidad el principio de legalidad, cuando establece de que toda normativa o toda sanción debe ser emergente de una conducta preestablecida en realidad en la ley o en la norma. Entonces, puede existir transgresiones que no necesariamente se constituyan en ilícitos tributarios, ¿no? Pueden ser contravenciones o directamente bajo el principio de legalidad, si no están tipificadas como un ilícito, entonces no puede forzarse en realidad esta tipificación. Ya de forma más específica está el artículo 148 del Código Tributario, donde básicamente nos señala que constituyen los ilícitos tributarios a las acciones u omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales, ¿no? Previamente tipificadas y sancionadas en el presente código y las demás disposiciones normativas, ¿no? Entonces, estas infracciones tributarias pueden ser por acción o por omisión, ¿no es cierto? O sea, si yo cometo el ilícito de contrabando, es porque yo estoy introduciendo voluntariamente y de forma clandestina mercancía por lugares no habilitados para esta finalidad. Entonces, esa es una acción que vulnera la norma tributaria. Y esta conducta directamente de introducir de forma ilegal o clandestina mercancía a territorio boliviano está tipificada en la norma, ¿no? Y por ende tiene una sanción. Esa sanción está en el artículo 181 del Código Tributario. Lo contrario es también una tipificación por omisión. Vale decir, yo te voy a importar insumos médicos, ¿ya? Y la norma, el arancel en realidad aprobado para esta gestión me exige para esta subpartida arancelaria de los insumos médicos que debo contar con una autorización previa. Si yo directamente no la tengo, la autorización previa, que valga decir, la Ley General de Aduanas me exige que esta autorización previa debe ser obtenida antes del inicio del embarque de esta mercancía, automáticamente estoy cometiendo el ilícito, pero por omisión, no por acción, sino por omisión, por omitir tramitar o por omitir presentar esa autorización previa ante la administración tributaria. Y esto está también tipificado y cualificado y sancionado en el propio Código Tributario, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que establecer que constituyen ilícitos cualquier acción u omisión que esté debidamente identificada en la norma o en cualquier otra disposición adicional. No nos olvidemos que, como dijimos la anterior vez, la Ley General de Aduanas está íntimamente vinculada ahora al Código Tributario y por ende a sus decretos supremos reglamentarios y también a los otros decretos supremos reglamentarios que han salido de acuerdo de forma específica, ¿no? Así también a los procedimientos aprobados por el Directorio de la Aduana Nacional, que también establecen conductas que son infracciones de tipo administrativo, pero que también constituyen ilícitos en el ámbito administrativo. El artículo 148, para finalizar la anterior diapositiva, establece que cuando hablamos de ilícito tributario, nos vamos a referir tanto a las contravenciones como a los delitos, ¿ya? Y en ambos casos, en realidad, nos referiríamos a cualquier infracción como un ilícito tributario. Ahora, al manejar este tema de ilícito, debemos entrar en materia al decir que
El derecho penal en general, o sea, el ámbito sancionador del Estado, establece determinados principios que deben ser aplicados directamente al derecho penal o sancionador. Y estos también, por ser parte en realidad de un debido proceso, son aplicados al derecho tributario penal o al derecho tributario sancionador, o en otros casos se menciona como sinónimo al derecho administrativo sancionador. Entonces, vamos a tocar algunos de estos principios que deben ser necesariamente observados por la administración tributaria para iniciar en realidad el procedimiento sancionador. Entre ellos tenemos al nulla poene sine judicio, son denominativos en realidad en latín, que significa que no existiría pena sin ley y sin legítimo juicio, ¿no? O sin un proceso previo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de este principio que debe ser aplicado, ¿no? Es que no las autoridades administrativas, o en específico la aduana, para nuestro caso, no solo debe imponer directamente la sanción, sino debe existir un juicio previo, ¿no? Y por ende debe existir una posibilidad de que el sujeto pasivo pueda ser escuchado, ¿no? Y ahí va, digamos, está vinculado netamente este principio con la Constitución Política del Estado, cuando en su artículo 117 establece que nadie podría ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso. Tampoco nadie podrá sufrir una sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial. En cuanto a este artículo 117 de la Constitución Política del Estado, nos da dos posibilidades para esta forma de procesamiento, y es que la administración tributaria debe observar este principio en que nos debe hacer conocer en realidad la existencia de un proceso en nuestra contra, ¿no es cierto? Si va a ser un inicio de una fiscalización tributaria, nos debe hacer conocer formalmente de que está iniciando una fiscalización en contra de una de nuestras declaraciones de importación. Si nos va a iniciar un proceso por contrabando contravencional, nos debe hacer conocer formalmente de que se está iniciando un proceso en nuestra contra. Si bien la norma establece que muchas de las actuaciones por formalismo deben ser notificadas o comunicadas a los sujetos pasivos de forma, inclusive en secretaría o a través de la notificación electrónica, lo que debe prevalecer en realidad es que el sujeto pasivo o el operador de comercio exterior tome real conocimiento de este tema, ¿no es cierto? Entonces, para esto ya se ha generado alguna jurisprudencia que marca todo este tema del conocimiento previo, a que se debe cumplir con las formalidades específicas, digamos, para una notificación personal, que si no se cumplen estas formalidades, las notificaciones son nulas. Lo mismo ocurre para el caso de las notificaciones electrónicas o el caso de las notificaciones por cédula, ¿no? Entonces deben existir determinadas formalidades que inclusive están reglamentadas en los reglamentos de notificaciones del Directorio de la Aduana Nacional, que sin que exista en realidad un cumplimiento de estas formalidades, no son válidas estas notificaciones. Y ya yendo al principio propiamente dicho, no solo es cumplir la formalidad, sino lograr, no es que el notificador de la aduana cumpla por cumplir en realidad esta diligencia, sino tiene en realidad que, basado en este principio, hacer todas las acciones o actividades que merezcan para tratar en realidad de que el sujeto pasivo conozca de que se le está iniciando un proceso administrativo, ¿no? Hay determinadas excepciones, como el caso del contrabando abierto o el contrabando en puntos de control. ¿Por qué? Porque nos están decomisando una mercancía,
¿no es cierto? Entonces, si nos están decomisando a nosotros, sea como pasajeros, como transportistas o como personas que estamos haciendo un traslado, entendemos que ya hemos tomado conocimiento previo, entonces no tendríamos por qué decir que no nos están notificando. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que yo he visto varios casos, digamos, en que la administración tributaria después de 6, 7 años identifica que ha habido en un despacho aduanero o en una operación aduanera la presunta comisión de un ilícito? Hace el acta de intervención y solo por una formalidad la notifica en Secretaría de la Administración Tributaria. Esto, evidentemente, si bien cumple la parte formal de la notificación, no cumple con la parte material y objetiva de hacer conocer al sujeto pasivo que se le está iniciando un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos o personas naturales no podemos estar todos los miércoles que establece que se realizan las notificaciones en secretaría en todas las administraciones tributarias del país, ¿no? Sería ilógico que nosotros estemos presentes tratando de ver si tenemos o no tenemos un proceso administrativo por contrabando adicional en todas las aduanas. Entonces, si la persona que está encargada de notificar o poner en conocimiento de esta acta de intervención a un sujeto pasivo, debería de, cumpliendo este principio, debería de tomar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a que esta persona conozca del proceso y pueda ser escuchada y así pueda aplicarse una sanción debida bajo este principio. En la segunda parte, en realidad, del artículo 117 constitucional, nos menciona de que no puede haber, no puede existir una sanción impuesta por una autoridad judicial que no sea competente en realidad, ¿no es cierto? Ha habido casos, yo les, con conocimiento de causa, yo les digo, ha habido casos en los cuales la aduana ha sacado resoluciones en las cuales ha sancionado a los sujetos pasivos con una pena privativa de libertad, ¿no? Eso es algo ilógico porque las penas privativas de realidad solo pueden ser impuestas por autoridades de tipo judicial y la aduana no tiene carácter judicial, sino es una entidad de tipo administrativo, que si tiene capacidad jurisdiccional no tiene la posibilidad de imponer una pena privativa de libertad. Lo mismo, en algunos casos se han dado investigaciones de tipo penal por el Ministerio Público que han tratado de arraigarse competencias de tipo administrativo. Vale decir, en el caso del contrabando, cuando los tributos omitidos por la mercancía presuntamente internada de forma ilegal al país no superan las 200,000 UFBs, esto es de competencia netamente administrativa y no judicial. Entonces la autoridad fiscal o judicial no podría arraigarse competencias que no están enmarcadas en la norma, ¿no? Entonces es algo observable y está en la Constitución y está en el principio que estamos señalando en el análisis. Sí, otro de los principios aplicables al área del comercio exterior en la parte del derecho tributario penal es el de culpabilidad. Entonces nos dice que previamente a imponernos una sanción debe, más allá, digamos, de cualquier duda, debería existir la identificación de que ha habido en realidad una intención de cometer un delito. O sea, porque puede ser que uno lo cometa por desconocimiento en parte, o puede ser porque no estaba en realidad de acuerdo con lo que estaba haciendo. Voy a entrar un poco ya en materia un poco más subjetiva, que es el dolo penal, que es básicamente la intencionalidad que debe también estar definida en la tipificación de los delitos, ¿no? En
En el derecho tributario penal existen infracciones que no necesariamente se quieren o sus resultados no son directamente de una intención, ¿no? Sino resultan emergentes de una impericia, una negligencia o un desconocimiento de la norma, o inclusive hay casos en los cuales la norma no es clara o no establece la posibilidad alternativa de este caso. Para este tipo de casos en realidad hay varios. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Ha habido el caso de una empresa legalmente constituida para hacer tránsito internacional de carga. Esta empresa de transporte le ha entregado obviamente a un conductor para que pueda hacer un tránsito aduanero desde la ciudad de Arica hasta Santa Cruz, ¿ya? Y la mercancía que estaba legalmente manifestada, por decirle, son insumos petroleros para una empresa petrolera directamente de explotación. Sin embargo, el chofer o conductor de la empresa de transporte de forma directa ha consentido voluntariamente el traer mercancía que no estaba manifestada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí directamente no hay por dónde perderse. El chofer sí es el autor de ese ilícito, pero la empresa de transporte no. ¿Por qué? Porque la empresa de transporte, si bien la normativa tributaria referente a lo que son los tránsitos aduaneros establece la responsabilidad del transportista, o sea, la empresa de transporte, para entregar las mercancías en las mismas condiciones que han sido recibidas y deben ser entregadas en destino, no establece o no hay, digamos, nada alternativo de cuando ese dependiente de forma voluntaria y sin participación de la empresa como persona jurídica haya consentido en realidad la participación en un ilícito. Entonces, si la aduana en algún caso de este ejemplo pretendería imponer una sanción o una multa a la empresa de transporte y no al chofer o también al chofer, debería previamente identificar si ha habido este dolo o esta intención o básicamente esta culpabilidad en la empresa de transporte, ¿no? Otros de los casos ya más ejemplificativos donde existe en realidad este tema de, si vale el término, desconocimiento de la norma, yo los he visto en las empresas consolidadoras de carga autorizadas como operadores de consolidación de carga internacional, ¿no? Estas empresas en realidad consolidan carga en otros países a nombre de varios operadores, pero existen diversidad de posibilidades de transporte de estas cargas, ¿no? Y en algunos casos, en realidad, en un embarque de Miami, por decirle, de una empresa consolidadora, en un contenedor vienen 30 pallets, ¿no? Y cada pallet necesariamente puede tener unos 30, 40 ítems dentro de cada pallet, porque cada pallet es de cada propietario. Y al momento de la llegada, un pallet puede convertirse de forma directa en varios ítems y puede ser que cada pallet conlleve el tema de que algunos necesiten una autorización previa para el ingreso previo al país. Entonces es algo que no voluntariamente la empresa consolidadora de carga necesariamente deba conocer o deba dar su consentimiento o tenga una culpa o una intención de cometer este ilícito, ¿no? Lo mismo ocurre, digamos, cuando las empresas de transporte, eso sí está establecido digamos, en el 96 del reglamento del Código Tributario, nos dice cuando las empresas de transporte internacional de mercancías entregan mercancía de menos a la administración que la que está manifestada. O sea, si documentalmente se han declarado 200 unidades y solo han llegado 190, este artículo 96 del reglamento del Código Tributario da la posibilidad de notificar a la empresa transportista para pedir una aclaración en 5 días hábiles.
En el caso, digamos, de que sea documentalmente declarado 100 cajas de una mercancía y lleguen 110, al contrario, lleguen de más, pero sean de la misma categoría, se debe entender que ha habido buena fe del transportista, porque pese a que hay esa diferencia, el transportista lo ha entregado de buena fe y directamente se permite la importación de estas mercancías, ¿no? Y el otro caso es cuando en teoría se entregaría mercancía no manifestada. Y ahí la única posibilidad que nos da este artículo 96 del reglamento es la eximente cuando esta mercancía ha llegado de ultramar en un contenedor cerrado desde origen y que ha llegado con el precinto intacto. Pero no necesariamente existen esas posibilidades ya en la casuística diaria de nuestro país. Entonces, el transportista prácticamente hace una copia documental de la mercancía que va a ser transportada desde un inicio hasta un final, ¿no? Entonces, si la aduana no identificaría objetivamente esta culpabilidad del transportista, no podría directamente establecer una sanción de tipo administrativo. Es cuestionable en realidad. Entonces, este principio en realidad establece cuando hay o no hay intención del autor de cometer ese ilícito o no lo haga. Otro principio, digamos, de los más conocidos que son aplicables al derecho tributario penal es el non bis in idem, ¿no? O sea, que no puede haber dos sanciones por un mismo hecho, ¿ya? Puede ser delito o contravención, ¿no? Entonces involucra que no puede volverse a sancionar un hecho, ¿no? A ver, si nos vamos al tema del, como ejemplo del campo del contrabando contravencional, que es lo más álgido, es que no podrían volvernos a establecer una multa de tipo administrativo por el mismo hecho, siempre y cuando yo ya he sido sancionado por este tema, ya he pagado mi multa y no me podrían volver a establecer. Yo también he manejado un caso en el cual era una DUI validada que ha pasado más de los 3 días para el pago de la mercancía, digo, del tributo, y lo ha pagado después de unos 30 o 40 días. Ya entonces, ya me han cobrado la actualización, ya me han cobrado todo. Sin embargo, después de un tiempo, en ejecución tributaria, le vuelven a notificar al sujeto pasivo y le vuelven a cobrar ese mismo tributo. Entonces, sería un doble establecimiento de tributo sobre un mismo hecho generador. Ahí también puede aplicar este principio non bis in idem. Otros casos en realidad para este tema es que se intenta sancionar o hacer una determinación, y como les dije, lo van a ver esto en otro de los módulos, es el tema de una doble determinación sobre el tema del valor, ¿no? Normalmente las determinaciones de aduana actualmente van sobre el tema del valor, ¿no? Observan que el valor es ostensiblemente bajo y si me toca canal rojo o amarillo, me hacen una determinación tributaria observándome el valor, ¿no? Yo he declarado a 3 y en el momento del despacho me hacen un reintegro tributario y me suben a 5 por un ítem, ¿ya? Entonces, y luego resulta que después de un año o 2 años me notifican con una fiscalización posterior a la misma operación de importación que ya me han hecho una determinación del valor y me intentan hacer una determinación a 7. Entonces, ahí yo también puedo invocar este principio non bis in idem, porque no me podrían hacer una nueva determinación del valor sobre el mismo fundamento, ¿no? Fuera de este principio está el artículo 93 en el último párrafo, si no me equivoco, del Código Tributario, que prohíbe en realidad una doble determinación sobre un mismo hecho generador, siempre con la salvedad de que sí se puede
cuando cuando la administración tributaria, o en este caso la aduana, identifique que la documentación que se ha presentado en el momento de la operación aduanera resulta siendo falsificada, ¿no? O alterado, o sea, ocultado en la documentación. Entonces, bajo esas condiciones sí podría volverse a iniciar una determinación. Lo contrario implicaría la vulneración a este principio non bis in idem, ¿no? Entonces, y este non bis in idem no solo va sobre el tema de imponer una sanción, sino también sobre iniciar un nuevo proceso, ¿no? Entonces, no podría iniciarse dos procesos por el mismo hecho, aún así se cambie la conducta, ¿ya? O sea, si alguien me dice ha existido una contravención aduanera por mala clasificación arancelaria en esta declaración de importación y al final sale improbado y luego me intenta la administración tributaria volverme a iniciar y cambia la me dice que es por mala clasificación arancelaria, sino me pone otro tipo de conducta que presuntamente también habría cometido, esto resultaría siendo vulnerar este principio non bis in idem. Este principio, fuera de esto, también se encuentra dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Es una garantía en realidad de toda persona en todo tipo de procesos, sean administrativos o judiciales. No, está en el artículo 117, el párrafo segundo, en el que dice que nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, ¿no? Entonces, ahí reforzamos en realidad lo que se ha ido explicando y que está prácticamente normado en nuestra Constitución, que es la norma de más alta jerarquía en nuestro país. Marquito. Adelante. Sí, las diapositivas no están saliendo. Por favor, si lo puedes ver, la presentación. Dame un segundo. Ok, veíamos este tema del non bis in idem. Otro de los principios en realidad que sí también son aplicables a lo que es el derecho tributario, que devienen del derecho penal, es la aplicación retroactiva de la ley más benigna. Si bien la Constitución dice que ya puede aplicarse de forma retroactiva en la parte sancionadora o en la parte penal, es posible aplicar retroactivos de corrupción, ¿no? O que generen daño económico al Estado. Para nuestro caso, en realidad, nos dice que sí es posible aplicar, porque estamos hablando de imponer una sanción y es emergente de lo que es el derecho sancionador. Ahí tenemos ya de forma más específica al artículo 150 del Código Tributario Boliviano. Nos dice que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, exceptuando cuáles, ¿no? Entonces nos da la posibilidad de aplicar retroactivamente aquellas que supriman ilícitos tributarios
las que establezcan sanciones más benignas, los términos de prescripción más breves o de cualquier modo beneficien al sujeto pasivo o terceros responsables. A ver, si nos vamos un poco ya haciendo más ejemplos de este tema de aplicación retroactiva, sería aquellas que supriman ilícitos. A ver, en la transición que ha habido de lo que es la ley 1990 a la ley 2492, o sea, de la ley 19, digo, de la Ley General de Aduanas, cuando se ha aprobado el Código Tributario, en las disposiciones adicionales, si no me equivoco, es la disposición adicional 10ª de la Ley 2492 del Código Tributario, nos dice que quedan sin efecto algunos ilícitos que han estado establecidos en realidad en la Ley 1990. Nos dice que prácticamente se abrogan algunos artículos que constituyen ilícitos. Entonces, ese sería un ejemplo en el cual se suprimiría algún ilícito, ¿no? Pues que a futuro, digamos, cuando establezcan sanciones más benignas, digamos, se ha dado el caso de cuando la ley, cuando la norma establecía, digamos, 200.000 UFDs para tributo omitido, para la diferenciación del contrabando contravencional y el delito, y luego ha bajado, digamos, a 50.000 UFDs. Entonces, es más benigno. ¿Qué es más benigno en realidad? Ahora, ahí va un poco el tema de qué es más benigno para mí, para la aduana, ¿no? Entonces, este tema de la aplicación más benigna debe ser emergente de una solicitud del sujeto pasivo. Pero en muchos casos la administración tributaria los ha aplicado como de oficio, ¿no? Dijo, como ha bajado de 200, como ha subido a 200.000 UFDs el tributo omitido y las conductas se convierten en contravencionales automáticamente, es más beneficioso para el sujeto pasivo que se vaya por la vía administrativa. Y sin comunicar al sujeto pasivo, directamente se ha convertido a contravenciones algunos ilícitos que estaban inicialmente en la vía penal. Entonces, se debe considerar en realidad la posición del sujeto pasivo o de la persona inculpada presuntamente para saber si les resulta más beneficioso o no en realidad una sanción de tipo administrativo o el demostrar en la vía judicial su inocencia, ¿no? Pero establece este tema de las sanciones más benignas. Actualmente, a ver, la sanción para el ilícito de omisión de pago es el 100% de la deuda tributaria determinada, o sea, del tributo omitido. Actualmente, ustedes que están en el área tributaria deben conocer que existe un proyecto de ley que posiblemente se apruebe de aquí a un par de meses, en el cual modifica en realidad el artículo 165 del Código Tributario que tipifica lo que es la omisión de pago. Esta modificación nos dice que la sanción ya no va a ser el 100% de la deuda tributaria en las omisiones de pago, sino va a ser el 60% para todos los casos. Entonces, si es beneficioso en realidad esto para los procesos que ahora estén vigentes, cuando se publique la nueva norma, es posible invocar esa nueva norma de forma favorable y de aplicación retroactiva a otros procesos que se estén ventilando actualmente, ¿no? Lo que sí todavía no se sabe si va a establecer la norma es aquellos procesos que ya estén en un proceso de ejecución tributaria. También ese tema de la aplicación retroactiva establece a los términos de prescripción más breves. Si es que yo he cometido un ilícito y actualmente, como les mencionaba en las anteriores diapositivas, el plazo de prescripción es de 8 años para investigar o sancionar. Y de aquí a 2 años sale una nueva ley y dice el plazo baja a 6. ¿Ya? Yo puedo invocar esos 6 siempre y cuando sean más favorables para mí. Ahora, ¿cuál es lo contrario? Es que actualmente dice 8 y de aquí a unos 5 años sale una norma que dice 10. ¿Cuál es más favorable para mí? ¿Es el 10 o el 8?
Entonces yo puedo invocar que la norma más favorable o la ley penal más benigna de prescripción es la que contiene los 8. Obviamente hay que entrar un pormenor del tema de aplicar otros principios del derecho que son en realidad el tempus regis actum, o sea, el momento en el que se ha cometido la ley que estaba vigente al momento del hecho generador, o el tempus commissi delicti, ¿no? Que es el momento en el cual se ha cometido el ilícito, ¿no? Estos ya son principios un poco más específicos para establecer si ha habido varios cambios normativos, en realidad, cuáles serían aplicables a mi caso y cuáles yo puedo invocar para que sean más beneficiosos hacia mi persona, ¿no? Toda vez que la norma dice que de cualquier modo puedan beneficiar al sujeto pasivo o terceros responsables, ¿no? Entonces, cualquier norma que favorablemente establezca puede ser invocada por mi persona para en un proceso tributario penal. El artículo 148, como hemos tocado anteriormente, nos da una definición general, ¿no es cierto? Nos dice que cualquier acción o omisión que viole normas tributarias materiales o formales, mejor dicho, constituyen ilícitos. Pero, como les mencionaba, esto abarca al campo de lo que son los delitos y también las contravenciones aduaneras. Entonces, en ambos casos es aplicable el término ilícito tributario. Y ahora nos vamos a un poquito enfocar inicialmente en lo que son los delitos tributarios, aquellos que resultan siendo más gravosos, resultan siendo que tienen una pena privativa de libertad como una sanción principal, y luego vamos a entrar recién al análisis de lo que son las contravenciones. Entonces, en cuanto a lo que son los delitos tributarios, el artículo 171 del Código Tributario nos dice que cuando se identifique la comisión del delito, existen en realidad dos responsabilidades, ¿ya? Una penal, que es directamente para investigar y juzgar e imponer la pena al autor, ¿ya? O sea, esa responsabilidad penal netamente va vinculada al autor y es de establecer y juzgarlo a él, ¿no? Pero también existe una responsabilidad de tipo civil, ¿no? Para cubrir cualquier tipo de reparación de daños y perjuicios emergentes. Esto también se da en materia penal ordinaria, en cualquier tipo de delito en realidad. Si a mí me estafan dinero, no solo es que yo voy a buscar condenar a la persona que me ha estafado un dinero, ¿no? O que ha cometido este estelionato y me ha vendido una cosa que no era suya, sino voy a buscar la reparación del daño ocasionado y cualquier perjuicio que pueda ser emergente de este. Lo mismo se da en materia tributaria, ¿ya? Pero el sujeto activo, como les decía, es la administración tributaria en representación del Estado, y el sujeto pasivo puede ser yo presuntamente como autor o las otras personas. Entonces nos dice también al final que la responsabilidad civil, para tener una definición clara, comprende el pago del tributo omitido, o sea, los tributos que se han obviado pagar, que no se han pagado o que constituyen una infracción de tipo contravencional, ¿no? Más su actualización, obviamente ya entramos en el tema del cálculo de la deuda tributaria, ¿no? Sobre el tema de la composición, más los intereses que se apliquen a esta deuda tributaria, ¿no? Así como otro tipo de gastos administrativos y judiciales en los que se incurre en el campo penal. Entonces tenemos que tener claro que existen dos tipos de responsabilidad cuando se inicia un proceso penal en contra nuestro, como ejemplo. Y cuando se inicia, en realidad hay posibilidad también de extinguir esta acción penal, ¿no? Solo que no es como las causales de extinción en materia aduanera que hemos tocado en la anterior clase, sino que necesariamente tiene que vincularse
aquellas posibilidades que están establecidas en el Código de Procedimiento Penal, porque estamos tocando el tema de delitos tributarios, ¿no? Y entonces hay la posibilidad, o entre otras, las que sí son aplicables al campo tributario o aduanero, son las que señala el artículo 27 del procedimiento penal, que nos dice, digamos, se extingue por muerte del imputado. O sea, prácticamente la persona que está siendo sancionada o procesada por un delito muere, ¿no? Cuando existe una amnistía de tipo general o una modificación normativa directamente que diga que ya se perdona estas conductas, también es aplicable por el pago del máximo previsto para la pena de multa, cuando pero esto solo va en los casos en los que hay delitos que son sancionados solo con multas y no así con pena privativa de libertad. Cuando existe un desistimiento o abandono de la querella, esto solo se vincula a algunos tipos de delitos, no es aplicable en realidad en el campo de los delitos tributarios aduaneros, es solo para conocimiento general. Cuando existe una reparación integral del daño, ¿no? En el caso de delitos patrimoniales. Y sí, digamos, en el campo aduanero, en el caso del delito de defraudación aduanera, en específico, existe tributos que no se habrían pagado. Y si yo voluntariamente me someten a un proceso penal y yo agarro y digo, ya voy a pagar todo el tributo que presuntamente yo no he pagado, entonces se podría aplicar esta salida alternativa o forma de extinción del proceso penal. ¿No? También existe la posibilidad de conciliación, bueno, existía en realidad antes la posibilidad de conciliación, pero de acuerdo a la nueva normativa, es que el Estado en realidad no puede conciliar, más que todo en delitos de tipo en los que presuntamente se ha generado un daño económico al Estado, no es viable la conciliación, ¿no? Por prescripción, pero no aplicando los plazos de prescripción que hemos tocado, que son netamente de materia tributaria aduanera, sino por prescripción en los plazos establecidos en el procedimiento penal, ya que estamos tocando el tema de delitos aduaneros. Cuando el proceso ha vencido en su plazo máximo de duración, o sea, el procedimiento penal nos dice que deberíamos de concluir un proceso en 3 años, ¿no? Y si no concluye en 3 años, la persona que está sindicada puede pedir la extinción por duración máxima del proceso, ¿no? O por cualquier tipo de cumplimiento de condiciones de suspensión condicional del proceso. En parte no es aplicable a delitos tributarios, ¿no? Pero sí se ha visto en los casos de violación de precintos, porque la pena es de 3 años y solo existe una sanción de 6,000 UFBs, que lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. No, el artículo 173 del Código Tributario, ya de forma más específica, nos dice que en todos los delitos, excepto en el contrabando, se puede extinguir esta acción penal, ¿no? Entonces nos da una definición de qué es la reparación integral del daño en materia tributaria y nos dice es el pago de la deuda tributaria más el 100%, ¿no? Y no solo es que nosotros tengamos la voluntad de pagar, sino que también la admita esta posibilidad de pago. Ahora, en materia penal, ¿cuáles serían las penas y las sanciones aplicables? ¿No es cierto? Porque si vamos a materia contravencional, las penas son siempre de carácter patrimonial o pecuniarias, ¿no? Son cuantificables en dinero. En cambio, en materia penal, cuando se trata de delitos, las penas aplicables existen penas principales, que básicamente la pena principal en todo delito es la privación de libertad, ¿no? Y existen penas accesorias o secundarias, ¿no? Y también la ley permite la aplicación de estas penas secundarias, cuáles son las multas, el comiso de las mercancías, de los medios, unidades de transporte, y
ya con las modificaciones legales, inclusive la confiscación de estas, de los medios utilizados para el delito, una inhabilitación especial, una inhabilitación para ejercer de forma directa o indirecta actividades relacionadas con el comercio exterior, inhabilitación para el ejercicio del comercio o pérdidas de concesiones o beneficios. A ver, en el tema de las penas accesorias, las multas normalmente se dan en el caso de las defraudaciones, la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, fuera de la pena privativa de libertad, establece un 100% del, como una multa para que de la deuda tributaria determinada para establecer una sanción secundaria. Lo mismo en el delito de violación de precintos y otros controles tributarios, nos dice que existe 6.000 UFBs de multa. Lo mismo en el caso del contrabando, cuando no sea posible decomisar esa mercancía, nos dice el 100% del valor de la mercancía es una multa, ¿no? En el caso del comiso de mercancías, cuando exista mercancía decomisada en sentencia fuera de la pena principal, se aplica el comiso de las mercancías, y con la modificación normativa, como les decía, existe la posibilidad de la confiscación de ¿qué? No, antes era solo de los medios y unidades de transporte. ¿Qué nos referíamos? A los camiones, a los contenedores y a los remolques, ¿no? O en algunos casos a los vagones de tren o a las barcazas que llevan, por el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no es cierto? Pero actualmente la norma nos da la posibilidad, en realidad le da la posibilidad a la administración tributaria de realizar una confiscación de otros elementos que han sido utilizados con el delito. Vale decir, pueden ser vehículos de apoyo o loros, puede ser depósitos de contrabando, pueden ser casas, pueden ser aviones, pueden ser camiones, o puede ser cualquier tipo de elemento que haya sido utilizado en la comisión del delito de contrabando. No, una inhabilitación especial cuando no está establecido de forma directa, una inhabilitación de forma directa para las operaciones relacionadas con las operaciones aduaneras. Vale decir, si yo soy despachante y han identificado que yo cometo un delito, pueden inhabilitarme para volver a ejercer la función de despachante de aduana, ¿no? Si soy empresa de transporte, pueden inhabilitarme por norma para que yo pueda volver a ejercer la posibilidad de ser transportista, ¿no? Y inhabilitación para el ejercicio del comercio, obviamente si yo soy operador de comercio exterior o importador, en todo caso, o exportador, que me inhabiliten para que no pueda realizar estas actividades de tipo comercial. Y la pérdida de concesiones o beneficios o prerrogativas, eso ya más se dirige al tema de los concesionarios de depósito, o el obtener algún tipo de exención, como en el caso de los diplomáticos, que puedan gozar de algún beneficio o prerrogativa en este sentido. Deme un segundito, por favor, para enchufar la batería. Ok, ahora vamos a tocar algunos de los delitos en realidad más relevantes del Código Tributario. Entonces está la defraudación aduanera, porque la defraudación tributaria prácticamente se refiere más al tema del servicio de impuestos nacionales, y no es el área en realidad en la que estamos más inmersos todos los participantes, entiendo.
Entonces nos dice que cometemos el delito de defraudación aduanera cuando de forma intencional o dolosa, como el caso de la culpabilidad que hemos tocado, perjudiquemos el derecho de la administración tributaria aduanera a percibir tributos, ¿no? Y sí, cuando sean mayores a 50.000 UFBs, ese tributo omitido, si es menor, no puede constituir un delito de defraudación aduanera y además debe ser esos 50.000 por cada operación, no por varias operaciones sumadas, ¿no? Entonces, cuando realicemos una descripción falsa en nuestras declaraciones de mercancías, ¿no? O sea, digamos, estamos trayendo televisores Premier cuando en realidad son Samsung o son Sony, ¿no? Entonces hacemos una declaración falsa. ¿Para qué? Para pagar menor tributo, ¿no? Obviamos en realidad ciertas características en la descripción de nuestras mercancías al momento de hacer la declaración. La otra posibilidad es realizar una operación aduanera declarando calidad, valor, peso, origen diferente de las mercancías objeto del despacho aduanero. Obviamente, la misma finalidad de afectar a la percepción de tributos de la administración tributaria, ¿no? Declaramos menos cantidad de lo que estamos trayendo, una menor calidad, o sea, un producto chino, cuando en realidad puede ser un producto alemán, un menor valor, un menor peso o un origen diferente, ¿no? No nos olvidemos que de acuerdo al tipo de continente inclusive o al tipo de origen de las mercancías, algunas cuestan más en algún continente y otras de menor precio, de acuerdo a ciertas características. Inducir en error a la administración tributaria cuando resulte un pago incorrecto de los tributos de importación, ¿no? Pero esto ya es prácticamente inducir en error es cuando nosotros, digamos, aplicamos o declaramos en realidad una subpartida arancelaria que paga, digamos, 0 de GA, ¿no? Cuando en realidad la correcta, una similar que sí paga 10 de GA o 20 de GA, ¿no? Entonces estamos obviando, o aquella que utilizamos, normalmente siempre se da este tema cuando utilizamos en las subpartidas arancelarias las determinación 09, cuando son las demás, ¿no? Las que supuestamente abarcan cualquier tipo de mercancías. Utilizar o invocar indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o concesión de exenciones, ¿no? O sea, puedo decir yo soy diplomático categoría 1 cuando en realidad yo soy chofer de los diplomáticos, ¿no? Puedo ser un categoría 3 o 4 y no tengo en realidad esas inmunidades o privilegios referidas a exenciones de tipo tributario o aduanero, ¿no? Y finalmente nos dice que este delito va a ser sancionado de 5 a 10 años de pena privativa de libertad y una multa equivalente al 100% de la deuda que se pudiera determinar por cada operación. Otro de los delitos que están en el Código Tributario es la violación de precintos y otros controles tributarios, ¿no? El artículo 180 nos señala de que cualquier persona que para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma pueda vulnerar, romper o destruir precintos y demás medios de control o instrumentos de seguridad establecidos en la norma por la administración tributaria, ¿no es cierto? A ver, ahí es un poco ambiguo en el campo aduanero más específico. ¿Por qué? Porque si bien por decirles, la administración tributaria va y te puede pegar un precinto de clausurado o un precinto de embargo, estaría prohibido esto de romperlo o cortarlo. Lo dicen así estas insignias de clausura o de embargo. Sin embargo, no he visto casos que lo apliquen, en realidad, en este sentido. También, de forma muy genérica, en realidad, sí lo han aplicado para el tema de vulneración de precintos cuando sean los precintos de los contenedores, los precintos de las carpas en los medios de transporte, cuando haya tránsitos, cuando existen dentro de los almacenes que no deban ser vulneradas directamente, que están resguardadas, y sí se ha identificado una vulneración a través de romper los precintos, romper los candados, romper las ventanas. Entonces sí existiría la posibilidad del delito de violación de precintos u otros controles tributarios, ¿no? Su sanción es menor con relación a los otros delitos,
es de 3 a 5 años de pena privativa de libertad y adicionalmente una multa así fija de 6.000 UFBs y nada más. El delito en realidad más controvertido y visto en nuestro territorio es el delito de contrabando, ¿no? Que nos dice que hay varias conductas que pueden ser consideradas como contrabando, ¿no? Esto está en el artículo 181 que todos conocemos del Código Tributario, y nos dice la primera es introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas o horarios no habilitados. Es prácticamente el contrabando negro, ¿no? El que utilizamos la clandestinidad, las rutas, los horarios, todo no habilitado y buscamos pasar por donde no hay control aduanero, ¿no? Entonces, estamos ahí. Y nos dice que será considerado también el autor del delito al consignatario, siempre y cuando sea identificado, ¿no? Porque normalmente a quien encuentra en realidad la aduana al momento de los operativos es al conductor, al chofer, y puede ser algún ayudante o estibador, pero no al propietario. Pero si hay la posibilidad material de identificar al propietario o consignatario, también puede ser considerado como responsable de este ilícito, ¿no? Y por ende, sanciones que puedan emerger de la comisión de este delito. Otra de las posibilidades es realizar el tráfico de mercancías sin documentación legal, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que queda por resaltar es la definición de tráfico, ¿no es cierto? Tráfico de mercancías es en realidad mover de un lugar a otro, ¿no? Y sin documentos que los respalden, ¿no? Puede ser un tránsito aduanero cuando no cuenta con un manifiesto de esa parte de la mercancía, el ejemplo que les tocaba del chofer de la empresa de transporte que estaba haciendo un tránsito aduanero y que voluntariamente ha metido otro tipo de mercancía en la carga, ¿no? O adicionalmente nos dice este mismo inciso, el que infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, ¿no? Infringir un requisito esencial es no contar con la autorización previa, contar con una certificación de tipo sanitario para la mercancía o no contar con una autorización, por decirles, si traemos armas o municiones del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces es un requisito previo y esencial para poder hacer ese tráfico de mercancías. Esos dos tipos inicialmente mencionados son tipos abiertos en realidad a cualquier persona que se dedique al comercio exterior. A partir del inciso C nos dice realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración tributaria, salvo fuerza mayor. No se olviden que en la anterior clase tocábamos el tema de la extinción de la deuda tributaria aduanera por destrucción total o parcial de las mercancías, ¿no? Entonces, si sufrimos un siniestro, necesariamente debemos comunicarlo a la administración tributaria para que nos autorice un transbordo. Si es que no lo comunicamos, así lo establece la norma, estaríamos constituyendo en realizar un transbordo sin una autorización previa directamente, ¿no? El inciso D nos habla del transportador que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana de la administración tributaria. Estos dos incisos, el C y el D, como ustedes verán, están netamente vinculados a las empresas de transporte, ¿no? Porque son los que pueden realizar el transbordo materialmente o los que pueden con sus unidades o medios hacer un carga o descarga de mercancías en lugares distintos a la aduana. El que retire o permita retirar de zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancía. Obviamente esto va vinculado, puede ser a un técnico aduanero, puede ser a un almacenista del concesionario de depósito de aduana o puede ser a cualquier otra persona que autorice que salga mercancía que no esté dentro de la declaración de importación. Comete también el delito de contrabando, ¿no? El inciso F nos habla de que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentra en posesión, mercancía o comercialización, se encuentra prohibido, ¿no? Entonces, esto es prácticamente muy genérico, pero va vinculado a mercancías.
Ahí nos tenemos que vincular a la Ley General de Aduanas cuando nos habla de cuáles son estas mercancías prohibidas de salir o ingresar al territorio nacional sin una autorización previa, ¿no es cierto? O sea, hablamos de moneda, de papel moneda, o en el caso que le determinan divisas, patrimonio cultural, animales vivos en extinción directamente. Esos ejemplos se pueden tocar, ¿no? Y en el último inciso tenemos a la tenencia como... Esto ya es prácticamente amplio, ¿no? Es el tener mercancía que no cuente con una declaración de importación que avale su ingreso al territorio boliviano, prácticamente se presume que es un ilícito de contrabando. Ahora, las sanciones aplicadas para este delito son, la principal es la pena privativa de libertad de 5 a 10 años y el comiso de las mercancías. Y cuando estas mercancías no pueden ser objeto de decomiso, una multa del 100% de su valor, ¿no? El comiso de los medios y unidades de transporte y cualquier otro instrumento que les había mencionado anteriormente. Otro de los delitos que están establecidos en el Código Tributario es el de la usurpación de funciones aduaneras, ¿no? Prácticamente va vinculado a quien ejerza atribuciones de función pública aduanero o de área de la función pública aduanera, ¿no? Sin estar autorizado o designado para hacerlo o habilitado con un registro correspondiente, ¿no? Entonces, funcionarios que no están debidamente designados para hacer control aduanero y lo hagan, cometen este delito. Personas que no sean aduaneros y se hagan pasar por aduaneros también, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver el tema, no nos olvidemos que esto va vinculado al tema de lo que hemos señalado en la anterior clase en zona primaria y zona secundaria, ¿no? Nos dice los lugares donde se realizan las operaciones aduaneras, o en zona secundaria los lugares donde sí se puede realizar un control aduanero debidamente autorizado, ¿no? Porque si hay un control aduanero y no hay una autorización previa, obviamente se puede incurrir en la comisión de este delito de usurpación de funciones aduaneras. Otro de los delitos más conocidos en realidad es el de sustracción de prenda aduanera, que nos dice en el cierto 81 ter del Código Tributario que mediante cualquier medio se sustraiga o se apodere ilegítimamente de mercancía que constituyen prenda aduanera. Aquí es claro que prenda aduanera es prácticamente lo que está en posesión de la administración tributaria y respalda el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, ¿no es cierto? A ver si me permiten. Ahorita yo lo busco para completar, digamos, un poco la exposición. Pero, digamos, ya en este tema, la prenda aduanera básicamente se constituye en la mercancía y constituye una garantía prácticamente para el cubrir las obligaciones aduaneras. Y si esta mercancía es sustraída, en realidad, sin el pago de tributos aduaneros, se constituiría en este ilícito. Adicionalmente, bueno, inicialmente en el segundo párrafo nos dice que cuando los depósitos aduaneros que en los depósitos aduaneros haya sido sustraída esta prenda aduanera, esta mercancía sin el pago de tributos, el resarcimiento se debe sujetar a los respectivos contratos de concesión y administración. Es lo que les mencionaba en la anterior clase. Existen en realidad, emergen 3 tipos de mercancía de un recinto aduanero, ¿no es cierto? Uno, por los tributos con la administración tributaria. 2, por la infracción al reglamento de concesión, como dice en este caso. 3, el tema de
del valor en realidad de la mercancía, porque la administración tributaria solo va a buscar no el valor, sino el tema del tributo que se haya evadido con esta sustracción, pero debe haber posiblemente en algunos casos un dueño de esa mercancía, y si se identifica ese dueño, este también puede reclamar el valor de su mercancía. Adicionalmente a esto está el tema de la pena privativa de libertad. Adicionalmente a esto también se ha dado, ya se ha ampliado en realidad este tipo penal de sustracción de prenda aduanera, porque se ha dado muchos casos de asaltos de mercancía decomisada y que está siendo trasladada al recinto aduanero, ¿no es cierto? O sea, puede ser que se haga un allanamiento y se está intentando cargar mercancía por la administración tributaria aduanera y resulta que llega un montón de gente y rescata toda esa mercancía. Ahí se considera que existe sustracción de prenda aduanera. Otro ejemplo es en realidad cuando están trasladando, han decomisado un camión y están trasladándolo a recintos aduaneros y resulta que en el camino son emboscados por ciertas personas que sustraen todo el camión y la mercancía, ¿no es cierto? Como ya ha tenido esta mercancía un decomiso preventivo y fue sustraída, se constituye también esta actividad o esta actuación en una sustracción de prenda aduanera. Otro de los delitos es el de falsificación de documentos aduaneros, falsificar o alterar documentos, ¿no? De forma material en los documentos o de forma informática a través de la utilización de los sistemas informáticos aduaneros. Entonces, ahí debemos verificar cuál de las dos posibilidades normalmente o actualmente en realidad en la administración tributaria, con la utilización digitalizada de todos nuestros documentos y el registro de los documentos y la custodia de los documentos originales en los auxiliares de la función pública aduanera, prácticamente se entiende que todos los documentos están digitalizados y deben ser los mismos aquellos que estén directamente en custodia de la función pública aduanera. Cualquier alteración que sufran estos documentos y ser comprobado puede ser tipificado como falsificación de documentos aduaneros. El delito, si bien el título es similar, es el de falsedad aduanera, resulta siendo la conducta otra, porque es cuando un servidor público, obviamente tiene que ser un dependiente de la administración tributaria o de otra entidad de empresa pública, posibilite o facilite a terceros la importación o exportación de mercancías prohibidas por ley expreso, ¿no? Directamente ahí nos vamos a las mercancías prohibidas, como les decía, ¿no? Los cefos, los animales en extinción, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, las divisas, demás cosas, ¿no? O se posibilite una exoneración o disminución de tributos aduaneros, ¿no? Que me permitan hacer una declaración de menor cuantía sobre algo que no está permitido hacer una declaración de menor cuantía, o que se pueda certificar falsamente a una persona, digamos, como importador o exportador, en cuanto a la calidad, cantidad, precio o origen de la mercancía, ¿no? Entonces tiene esto una plena privativa de libertad de 4 a 8 años. Ok, vamos a ir avanzando un poco más. Ahora, ¿qué ocurre? En realidad existen otros delitos, por si acaso, que son ya menos utilizados, pero que sí forman parte de la tipificación de delitos en el Código Tributario. Sin embargo, solo hemos tocado los más relevantes. Ahora, ¿cómo se hace ese procedimiento en realidad, ¿no? ¿Y quién maneja? Como les dije, todo esto, cuando son delitos, está manejado por un órgano nacional. De acuerdo a la organización procesal penal a nivel nacional, existe una dirección de las investigaciones bajo la Fiscalía o el Ministerio Público también denominado, y bajo un control judicial o jurisdiccional, ¿no? En el caso en específico de los delitos tributarios, son investigados bajo la dirección de la Fiscalía, pero permite el Código Tributario de forma especial participación de equipos multidisciplinarios de investigación, que son funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera. O sea, cuando hay un allanamiento, convocan a un técnico aduanero
para que bajo la dirección del fiscal determine si existe o no posibilidad o dudas razonables sobre la mercancía que se está identificando en un allanamiento. Cuando la fiscalía puede operar de forma directa y decomisar algún vehículo o algún camión, alguna mercancía, también puede convocar para verificar. Lo mismo puede solicitar la verificación de algunos documentos aduaneros, puede solicitar la verificación de algunas facturas, puede solicitar prácticamente la verificación de cualquier documentación. Ya. Luego debemos quedar claros en que todas estas atribuciones y funciones y responsabilidades deben estar netamente normadas en lo que está el Código Tributario, el procedimiento penal y la ley del Ministerio Público. ¿Ya? Ahora, hay una formalidad expresa, o sea, de expreso cumplimiento por la Administración Tributaria Aduanera, que nos dice que todas estas actuaciones deben documentarse en un acta de intervención, ¿no? Nos dice a través del sistema JUDIS, porque es el sistema que tiene la aduana. Sin embargo, el Código Tributario nos dice que debe documentarse esto en un acta de intervención, ¿no? Esta acta de intervención no es solo un acta así de sencilla, sino tiene que tener todos estos requisitos que están señaladas en la diapositiva. O sea, tiene que identificar al o los servidores públicos que han hecho la intervención, y si ha participado el fiscal también debe estar identificado y debe suscribir este acta de intervención, ¿no? Debe tener una relación circunstanciada de cómo han ocurrido los hechos, con una especificación de tiempo y lugar, ¿no? Más o menos decir la hora aproximada y el lugar donde se ha realizado esta intervención, ¿no? La identificación de las personas aprendidas, sindicadas o en cualquier calidad, ya sean como autores, cómplices o encubridores del delito que se esté identificando, ¿no? Si es que se presume la comisión de un delito de falsedad aduanera, entonces vamos a sindicar que posiblemente tal funcionario público, servidor público, ha participado en ese hecho, ¿no? Ya sea como autor, como cómplice o como encubridor de ese delito, ¿no? Otro requisito es la identificación de los elementos de prueba asegurados, ¿no? Pueden ser documentos, armas, dinero, mercancías, camiones u otros que se hayan identificado de acuerdo al tipo de delito. No nos olvidemos, o sea, reitero y puntualizo que la acta de intervención es un requisito para cualquier delito aduanero, no solamente para el contrabando, que es donde más conocemos, sino para cualquier otro delito aduanero. Entonces debe haber esa identificación de todos los elementos que se identifiquen en ese momento. El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados, obviamente siempre y cuando la hubiere, ¿no? En algunos delitos no necesariamente se exige eso, y otros antecedentes o elementos y medios que se consideren pertinentes puntualizar, ¿no es cierto? O sea, yo cumplo de la A a la E, pero resulta que más adelante me han presentado otra documentación, o he sufrido una emboscada, o he sufrido un maltrato, o han intentado extorsionar, o ha habido la utilización de armas de fuego. Cualquier otro elemento debe estar también consignado en este último acápite del acta de intervención. Ya más o menos cerrando el tema de los delitos, como les digo, es netamente competencia del Ministerio Público y de la Fiscalía. Ahora, como existe facultad jurisdiccional de la Administración Aduanera, en el caso de las contravenciones aduaneras, vamos a entrar un poco a tocar el ámbito de las contravenciones aduaneras, ¿ya? Entonces nos dice que las contravenciones tributarias aduaneras, según lo señalado en el artículo 186 de la Ley General de Aduanas, está transcrito esto en el texto ordenado como un artículo 165 bis, establece que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos o omisiones que infrinjan o quebranten la ley, o sea, la Ley General de Aduanas, el Código Tributario o cualquier disposición administrativa de índole aduanero, que no constituya delito. Todo lo que está tipificado y no constituye delito puede constituir una contravención aduanera, ¿ya? Ahora, el artículo 181, para ir cerrando esa conceptualización, nos dice, ahora, ¿quiénes son responsables de ese ilícito tributario, no?
En el campo penal de los delitos son responsables solo las personas. No hay delitos, por lo menos en nuestra legislación, no reconoce que las personas jurídicas o las empresas puedan cometer delitos. Pero en el ámbito contravencional directamente, la ley sí reconoce que las personas naturales o las jurídicas pueden cometer contravenciones tributarias o contravenciones aduaneras, ¿no es cierto? No nos olvidemos que más operativamente hablando, se puede imponer las agencias despachantes de aduana, ¿no? Son personas, regularmente son personas jurídicas, o a las empresas de transporte internacional de carga, que también son personas jurídicas, o a algunos importadores que son SRLs limitadas o SAs, que también son personas jurídicas. Entonces, en el ámbito contravencional sí se permite imponer sanciones administrativas en las contravenciones aduaneras. Ahora, también nos habla el artículo 152 del Código Tributario de lo que es la responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Y nos dice que si del resultado de un ilícito hay daño económico en perjuicio del Estado, o sea, de la administración aduanera, los servidores públicos y quienes hubieran participado en ese tema, así como los que se benefician de ese resultado de ese daño económico, pueden ser responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño económico ocasionado. Perfecto. O sea, conceptual y definitivamente está ahí, pero si tocamos esos principios que hemos tocado para el derecho penal tributario, el derecho sancionador, está el tema de lo que es la culpabilidad y que debemos establecer prácticamente, no solo por mencionarlos, como les tocaba en el ejemplo de la empresa de transporte del tránsito y la conducta ha sido cometida por su chofer, quiere decir que la empresa de transporte sea partícipe directa, ¿no es cierto? Entonces, si bien la norma acá lo permite, tiene que haber un fundamento y una investigación de la administración tributaria para establecer esa corresponsabilidad, ya sea en que haya participado o si se cometía y se concluía es la comisión de ese ilícito, se iba a beneficiar esa empresa de transporte. Y lo mismo en los demás casos. Entonces, establecer una multa y que esa sanción administrativa debe ser resarcida por todos estos presuntos autores, debe estar debidamente identificada cuál ha sido su participación y de qué forma ha participado o iba a beneficiarse. Lo mismo en el caso de los servidores públicos que posiblemente puedan ser pasibles de este tipo de sanciones. Ahora, como les decía, en el tema de los delitos existen dos posibilidades de sancionar, la pena privativa de libertad y las penas secundarias. En el caso de las contravenciones, el artículo 161 nos dice que normalmente las sanciones son de tipo pecuniario, ¿no? Pero nos dice qué tipos de sanciones puede aplicar la administración tributaria así de forma abierta, ¿no? Y nos dice, uno es la multa, que es la sanción pecuniaria por excelencia en las contravenciones, la clausura cuando exista un reglamento para determinados casos, normalmente esto no lo utiliza la aduana, sino lo utiliza el Servicio de Impuestos Nacionales, la pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias. Hay algunas contravenciones aduaneras que la aduana sí utiliza este tipo de sanciones, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por determinado plazo a través de la Contraloría. No conozco yo casos que se apliquen en realidad como sanción, sí como medida coactiva, pero no como una sanción en el ámbito netamente. El comiso de las mercancías a favor del Estado es casi netamente en el caso de contrabando, y la suspensión temporal de actividades, que tampoco yo he observado en algún caso que se esté aplicando. Adicionalmente a estas sanciones que están en el Código Tributario, como les decía, está vinculado este tema de la Ley de Aduanas y el Código Tributario. En el artículo 187 de la Ley General de Aduanas nos dice que existe la posibilidad de aplicar otro tipo de sanciones, o en realidad delimita la sanción pecuniaria, o sea,
la sanción de multa. Nos dice la pena mayor es de 5.000 UFBs. Ahora, por el tema del principio de legalidad, como una garantía del debido proceso, no podemos agarrar y aplicar esta sanción de forma discrecional. Entonces, para esto, la norma nos dice que cada conducta debe estar establecida en normas reglamentarias. Para esto, la aduana ha creado una clasificación de contravenciones aduaneras donde establece la conducta, a quién es atribuible y cuál es la sanción. Entonces, ¿para qué? Para que la aduana no sea discrecional y todos conozcamos cuál es la tipificación de la conducta, a quién es atribuible y cuánto. Entonces, para que no sea muy discrecional de que en el mismo caso a algunos le sancionamos con 50 UFBs y a otros, porque no nos caen bien, les sancionamos con unas 5.000 UFBs, ¿no? Y eso también en el aspecto de la defensa ya visto desde punto de un abogado defensor, también es necesario conocer esta tipificación o lo que se conoce también como principio de taxatividad, ¿no? Y en el caso de la suspensión temporal de los auxiliares de la función pública aduanera, no puede ir menos de 10 días y no puede ir más de 90 días esta sanción, porque lo contrario vulneraría el derecho al trabajo que está constitucionalmente reconocido en el artículo 46 de la Constitución, derecho al trabajo salvo que se identifique que hemos cometido un delito, ¿no? Pero en este caso, al ser una contravención, nos da una delimitación de plazos sobre el tema de la suspensión de actividades. Conceptualmente tenemos entre las contravenciones aduaneras más utilizadas en el ámbito aduanero a la omisión de pago por excelencia, al contrabando contravencional y a las contravenciones aduaneras. No vamos a entrar muy a fondo en este tema porque entiendo que en el módulo de determinación tributaria lo van a ampliar ya con más detalle sobre este tipo de casos. Ahora, hay un delito que en realidad ha emergido del tema de no de lo que entra a territorio aduanero nacional y deja de pagar tributos, más al contrario, sino lo que sale del territorio nacional y no debería de salir, ¿no es cierto? Entonces, la ley 100, el año 2010, ha creado en realidad el delito de contrabando de exportación agravado, ¿ya? Este delito de contrabando de exportación agravado habla de que requiere en realidad una autorización para qué tipo de mercancías, ¿no? Las mercancías que son prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos o alimentos con subvención directa del Estado. A ver, vamos a conceptualizar eso. Nos dice mercancías prohibidas o suspendidas de exportación. A veces, para el tema de determinados productos que nosotros producimos, por decir el azúcar, el Estado ha garantizado el consumo nacional, ¿no? Porque normalmente cuando yo soy productor y también exportador a la vez, obviamente voy a preferir exportar porque en el exterior me pagan más por mi producto y no necesariamente lo que me pagan en nuestro país. Entonces, el Estado ha establecido determinadas suspensiones o prohibiciones en el caso de exportar determinados productos. Esto ha sido un trabajo de años de que algunos productos subían a ser prohibidos o suspendidos y otros bajaban, ¿no es cierto? Se ha suspendido en algún momento el aceite de girasol, en otros la soya, en otros el azúcar, en otros la carne y otros productos, ¿no? Y conforme ya se ha ido abasteciendo el mercado interno, estos han sido liberados para que puedan ser exportados, ¿no? Esas son las mercancías prohibidas o suspendidas de exportación. El otro es los hidrocarburos, ¿no? O los alimentos con subvención directa del Estado. A ver, si vale el término, un alimento con subvención directa del Estado sería la harina, ¿no es cierto? La harina que es importada por el Estado para hacer con esa subvención entregada a las personas que
fabrican o son panificadores directamente del pan, ¿no? Entonces les entregan a un precio fijo, pese a que el Estado pueda subvencionar la importación, que sea más cara. Es muy similar el tema de los hidrocarburos subvencionados. No se olviden que acá en Bolivia el hidrocarburo, o sea, la gasolina, mantiene un precio fijo hace años y no sube. Puede ser que sea más caro en su importación, puede ser que más caro en su comercialización interna o en otros países, pero en el Estado lo mantiene. Entonces, para que esa mercancía o esos hidrocarburos que son subvencionados por el Estado en su territorio boliviano no puedan ser extraídos a otros países donde puede venderse mucho más caro, es que se hace esa prohibición de exportación o salida de estos hidrocarburos, ¿no? Y se reconoce que son subvencionados directamente por el Estado. Entonces, para este tipo de productos se ha creado este tipo penal de contrabando de exportación agravado, ¿no? Entonces nos dice el que extraiga del territorio aduanero nacional o zonas francas este tipo de mercancías comete este delito. O sea, el que prácticamente esté en la puerta de la frontera y esté ya para cruzar o esté saliendo de una zona franca con este tipo de productos. El inciso 2 nos habla la intención de extraer mercancías de este tipo, pero con una condicionante, ¿no? Mediante actos idóneos o inequívocos, ¿ya? Y no logre consumar el delito por causas ajenas a su voluntad. A ver, un ejemplo es, yo llevo mi camión con garrafas de gas con destino hacia el Perú, ¿ya? Y utilizo caminos alternos y lamentablemente por un tema de clima o algo, se me pinchan las llantas o me vuelco y me identifican, ¿no? Entonces, prácticamente yo he tenido la intención, del control, ya sea de hidrocarburos o de aduana, para intentar extraer estas garrafas de gas hacia otro país, ¿no? Y que son subvencionadas por el Estado. Entonces, yo cometo este delito con la intención porque son actos inequívocos directamente los que yo estoy cometiendo. Lo contrario es, digamos, que yo agarro y llevo harina o azúcar, digamos, que esté prohibida de exportar en este momento, y yo llevo para las poblaciones fronterizas, para vender en una feria de una población fronteriza. Entonces, eso no necesariamente quiere decir que yo esté cometiendo el delito de contrabando de exportación agravada, siempre y cuando yo demuestre que lo estoy llevando de buena intención para satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos en las poblaciones fronterizas. Este tipo de mercancías sin cumplidos legales en un espacio de 50 kilómetros de la frontera. Este tipo de mercancías, vale decir, hidrocarburos, alimentos u otros prohibidos o suspendidos de exportación, también constituye el delito de contrabando de exportación agravado. Y en el cuarto es el transportador, ¿no? El que esté transportando estas mercancías sin ningún tipo de autorización dentro de la zona fronteriza, de la franja de los 50 kilómetros. Ahora, este delito por ser de daño directo contra el Estado, tiene una pena privativa de libertad de 8 años y el decomiso y la confiscación de los instrumentos del delito. Prácticamente se pierde todo si es que se logra cometer este delito. Es muy similar al tema de los estados controlados. No hay posibilidad de aplicar el 50% del valor de las mercancías en sustitución del comiso del medio de transporte. Esta figura solo está para el ilícito de contrabando contravencional. No se olviden que si mi camión cae con mercancía en un contrabando contravencional, yo puedo recoger mi camión pagando una multa del 50% del valor de esa mercancía que me han decomisado. Esa posibilidad de multa en sustitución de ese medio no está aplicable para este delito. En este periodo de zona frontera, artículo 4 de esta ley 100 que establece esta tipificación del delito de contrabando de exportación agravado, prácticamente define a la zona fronteriza o al área protegida con esta ley 100 a los 50 kilómetros en todo el territorio nacional contados a partir de la línea de frontera.
Perfecto, entonces dentro de esa línea fronteriza o zona fronteriza se puede cometer en realidad este delito. Más dentro, 51, 60, 70 kilómetros de la frontera, no existe en realidad este delito. Y existe una modificación que afecta al concepto de tráfico fronterizo. A ver, si nos vamos al glosario de términos aduaneros o los destinos aduaneros especiales que están en la Ley General de Aduanas y su reglamento, nos habla que tráfico fronterizo prácticamente es el comercio que existe entre poblaciones fronterizas de uno u otro país, y que está permitido ese tráfico fronterizo porque obviamente permite las posibilidades de vida, uno por la lejanía de las ciudades capitales de cada país y otro por la conexión que existe entre uno u otro país. Me refiero, como ejemplo, el caso de, para los que conocen en La Paz, es de Desaguadero La Paz, Desaguadero Perú, comparten ese tráfico. No existe en realidad aduana cuando uno cruza de un lado a otro con un paquete de dulces, con un paquete de medias, con algún producto que solo sirva para satisfacer las necesidades de los pobladores de esta zona fronteriza. Pero en el caso de alimentos prohibidos de exportación o hidrocarburos suspendidos y que son subvencionados por el Estado, se excluyen del tráfico fronterizo. O sea, por una garrafa puedo cometer el delito de contravención y no es permitido aplicar el concepto de tráfico fronterizo. Y el último delito en realidad que ya agrava un poco más del contrabando de exportación agravado es la introducción del tipo penal de facilitación de contrabando en razón del cargo, ¿no? Y nos dice que cualquier servidor público que aproveche de sus funciones para comercializar o autorizar la comercialización, facilitación en la intermediación de productos subvencionados o prohibidos de exportación, ¿no? Y obviamente obteniendo algún beneficio. De tipo económico o material, tiene una pena privativa de libertad. Esto va dirigido a los funcionarios que están encargados, obviamente, del control en frontera o en zona fronteriza de la salida de este tipo de mercancías que son prohibidas de exportación o que son subvencionadas por el Estado, ¿no? Entonces, aquel funcionario que permita pasar y reciba un beneficio a cambio o cualquier tipo de ventaja sufre una pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Perfecto. Acelerado un poco por el tema del tiempo. Creo que estamos todavía en plazo y espero haber satisfacido en realidad toda la curiosidad para tener con este módulo. Tienen los datos míos y estoy presto en realidad a cualquier pregunta que ustedes puedan tener o cualquier duda o aclaración que necesiten de la exposición. Gracias.